Entremos en la Biblia. O sea, al contrario de las tesis aprendidas. Pensamos según el sentido común. Después del diluvio Sem, Cam y Jafet, la Biblia trata de los semitas, los hijos e hijas de Sem, hasta que llega uno llamado Eber, de quien descienden los Ibrahim, es decir, los judíos. Siempre lo digo, por favor, si quieres hacerte un favor, lean la Biblia para que puedan liberarse. Léanla con la mente serena como se puede leer la epopeya de Gilgamesh. Me refiero a los textos antiguos, léanlo de la misma manera porque es lo mismo. Entonces Eber, hijos, hijas, luego de aquí en adelante todos los judíos, luego miles de familias, hasta que llega uno llamado Taraj, que es padre de Abraham, padre de Nacor, padre de Aram. ¿De acuerdo? Así que 3 hermanos. De Abraham conocemos a Isaac, Jacob, que es quien luego asume el nombre de Israel, de ahí que los israelitas sean descendientes de este. Estos aquí todos judíos, todos de la misma familia, estos israelitas. Jacob sabemos que tiene un hermano gemelo llamado Esaú. Entonces si tenemos tiempo, hablamos de estas cosas aquí que son muy curiosas. Nacor entre sus descendientes como sobrino tiene a Labán. Harán tiene a Lot, de quien seguramente has oído hablar por los sucesos de Sodoma y Gomorra. Entre otras cosas, Sodoma y Gomorra, la doctrina nos dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque eran sodomitas y, por lo tanto, pecadoras. Si lees Deuteronomio 29, dice que fueron destruidos porque estaban cambiando de alianza militar. Está escrito en la Biblia que tienes en casa y no en mis traducciones. Está escrito en la Biblia que tienes en casa, ya no aceptaron las propuestas de alianza de Yahvé, y fueron cambiando, y por eso la destruyeron, y aquí está la Biblia familiar cristiana. Cuando tenían que buscar esposa lo hacían, es decir, seguían las costumbres matrimoniales, que eran propias de los líderes, que en la Biblia se llaman Elohim y que en los textos sumerio-acadios se llaman Anunna o Anunnaki, que se casaban con una media hermana, es decir, para mantener la línea dinástica, un varón se casaba con una hija del mismo padre pero de diferente madre. Abraham hace exactamente lo mismo y la Biblia dice así: Sara es mi hermana, hija del mismo padre pero de otra madre. Hicieron exactamente lo mismo y por eso, cada vez que necesitaban, es decir, cuando tenían que casarse, iban a buscar a la familia. El varón iba a buscar una hija, una niña, una pareja en la familia. Digo que fueron a buscar porque sabes que en cierto momento Abraham es llamado. En fin, el presunto Dios le dice: ven conmigo y vamos a conquistar un territorio. Los demás se quedan donde están, es decir, en la tierra de Mesopotamia. Así que esta familia se está dividiendo en 2. ¿De acuerdo? Cuando Jacob tiene que ir a buscar esposa, va a la familia. Estaba Labán. Este Labán tenía 2 hijas, y Labán le dice: ok, está bien, te doy mi hija, la que quieras, pero tienes que trabajar para mí por un número determinado de años. Muy bien, Jacob trabaja para él. En lo que se refiere al matrimonio, ya que tenía 2 hijas, una fea y otra hermosa, él quería a la hermosa pero el otro puso a la fea en su cama la primera noche. Y entonces le dijo: ahora si quieres a la otra tienes que seguir trabajando para mí otra vez. Y se han estado jodiendo durante años. Tenga en cuenta que Yahvé, el supuesto Dios, en todas estas cosas, esto aquí mismo, es una de las cosas menores que está en la Biblia, que es uno de los textos más inmorales que se han escrito en la historia de la humanidad. Repito, uno de los 2 textos más inmorales escritos hasta ahora en la historia de la humanidad. Yahvé siempre estuvo del lado del más inteligente, no del honesto. Siempre estuvo del lado del que, incluso con engaños, jodió a los demás. Lo importante era ganar. Lea la Biblia, por favor. Léala. No confíe en nada de lo que le digo, ni una palabra. Así que va y se casa con las 2 y luego se va de nuevo. Vuelve a emprender la marcha llevando rebaños, mercancías, etc. Dice que cree haber sido engañado por enésima vez y por eso lo persigue.
Cuando se encuentran, estamos en Génesis 31, Génesis 32 los dos, por lo tanto primos, en lugar de pelear logran llegar a un acuerdo, y hacen esto. Estamos en Génesis capítulo 31. Entonces llegan a un acuerdo y luego construyen un mojón, y él le dice, aquí está este montón y aquí este pilar que he levantado entre tú y yo. Este montón es testigo y esta columna es testigo de que yo juro no pasar de este montón a tu lado. Y tú juras no pasar de esta columna a mi lado para hacer daño. Es decir, juramos que ninguno de los dos cruza esta frontera con intenciones hostiles hacia el otro. El Elohim de Abraham, que es el Dios de Abraham, y el Elohim de Nacor, que es el Dios de Nacor, serán jueces entre nosotros. Es decir, para garantizar este juramento, está el Dios de Abraham por un lado y el Dios de Nacor por el otro. Ahora bien, según la doctrina, el Dios de Abraham es el verdadero, el Dios vivo, existente. Según la doctrina, el Dios de Nacor es una estela, un trozo de piedra. Si es verdad lo que dice la doctrina, y aquí es necesario, en lugar de usar términos altivos, usemos los términos que nos hacen entender que aquí estaba el hermano inteligente que hablaba con alguien que existe. Aquí estaba el hermano idiota que hablaba con las piedras. Esto es retórica, alta exégesis o normalidad. O sea, si estos juran, y este jura por el Dios de Abraham, y este jura por el Dios de Nacor. Si el Dios de Nacor es un pedazo de piedra, quiere decir que dentro de una misma familia había gente lista y tarados, gente inteligente y tontos. Es posible que Abraham viviera 170 años. Es posible que en décadas y décadas y décadas, Abraham nunca haya podido explicarle a su hermano y decirle, perdón, ven conmigo un momento, ¿lo ves? Yo hablo con tú hablas con piedras. ¿Cuántos minutos se tarda? Minutos, no décadas. En explicarle a tu hermano que estás hablando con alguien que existe porque le muestras. Mientras habla con montones de piedras. ¿Cuántos minutos se tarda? Pero no. Estos juran por alguien que existe porque éste existió, una persona de carne y hueso. Estos aquí juran, según la doctrina, por pedazos de piedra convencidos de que esos pedazos de piedra les darán las mismas garantías que esto de aquí, que existe. Pero, ¿puede uno siquiera pensar en algo como esto? Y aquí estamos dentro de la Biblia. No estamos hablando de diferentes pueblos por los cuales decimos los israelitas y luego todos los demás pobres ignorantes. No, somos de la misma familia, hermano inteligente, hermano imbécil, porque entonces hay que ser claros. O sea, entiendo que estos discursos son muy fastidiosos. Ponte en la piel de los dos hermanos. Si tuvieras un hermano que le habla a las piedras, ¿qué le dirías? Hermano, mientras estás hablando con uno que realmente está ahí. Pero esto está escrito en la Biblia, por lo tanto esa tesis ahí, la monolatría, el enoteísmo, es decir, no se sostienen. Están construidas a propósito para decirnos que en cierto momento, alguien después de un largo calvario, llegó a concebir la idea de monoteísmo porque entró en contacto con el único Dios, el Dios existente, el único verdadero, mientras todos los demás, por tanto, dentro de la misma familia, seguían hablando con las piedras o con los trozos de madera. Esto se nos dice y esto se nos dice desde hace siglos porque no leemos la Biblia. No la leemos con la menor atención. Porque te das cuenta de que no estoy haciendo exégesis filológica, estoy leyendo la Biblia de la familia cristiana y reconozco las cosas que allí están escritas. Nada más, no cambio nada porque no hay necesidad de cambiar nada, ya está todo escrito aquí. Cuando leas la Biblia te darás cuenta que Yahvé, el supuesto Dios, lleva siglos usándolo para luchar contra otros y te darás cuenta de una cosa muy extraña que este Dios omnisciente, omnipotente creador de los cielos y la tierra,
No podía pensar, ni remotamente, que podía volverse contra pueblos poderosos. Es decir, contra los pueblos que estaban gobernados por sus colegas mucho más poderosos que él. Nunca luchó contra egipcios, hititas, asirios, babilonios. Luchó contra moabitas, amonitas, edomitas, amalecitas, madianitas. Y cuando lees la Biblia con una mente tranquila, serenos, desencantados, veréis que los moabitas y los amonitas son descendientes directos de Lot, sobrino de Abraham. Los edomitas y amalecitas son descendientes directos de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Los madianitas son descendientes directos de Abraham a través de la mujer Cetura. Esos son guerras en la familia, y la orden siempre fue exterminarlos a todos, incluidas mujeres, niños y ancianos. Exterminarlos a todos. Se peleaban entre primos, tíos y sobrinos por quitarse unos prados o pedazos de monte. Así es la Biblia, léelo por favor. No te fíes de las cosas que te digo. Si quieres hacerte un favor, léelo. Con la mente serena y desencantada, luego peleó contra estos de aquí. Ahora pues lo vemos, la orden era exterminarlos a todos. Y si no lo hacían se enfadaba, cuando el rey Saúl recibe la orden de exterminar a los amalecitas. Extermina a los amalecitas, por lo tanto, es un hombre bueno y justo. Entonces lean la Biblia, lean también José, Flavio, etc. Sin embargo, se nos dice que Saúl exterminó a todos los amalecitas. Los niños, las mujeres, los ancianos. Dejó vivo al rey por ser varón hermoso. ¿Sabes lo que hace Yahvé? Dice, Saúl, lo dejaste vivo, yo te quito el reino. Es decir, le quita su reino porque dejó a alguien con vida, no porque mató a mujeres y niños. El hecho de haber matado mujeres y niños lo hizo un hombre bueno y justo. No fue bueno y justo porque dejó a alguien con vida. Y por eso perdió su reino. Esta es la moralidad de la Biblia. Uno de los libros más inmorales jamás escritos en la historia humana. Cuando estos pelearon entre sí, tomemos Jueces 11:24, el líder de las fuerzas de Israel, que en ese momento era Jefté, está discutiendo con el líder de los amonitas, luego los primos, y escuche lo que le dice. Las tierras que tu Elohim Camos te hizo poseer, ¿las guardas? Así también nosotros guardamos lo que Yahvé, nuestro Elohim, nos ha dado para poseer. Pero según la doctrina, ¿cuál era el Elohim Camos de los amonitas? Un montón de piedras. Y en cambio, Yahvé era uno existente. Entonces, debemos tomar nota de que el comandante de las fuerzas israelíes toma nota de que un montón de piedras tenía los mismos derechos, las mismas prerrogativas, los mismos poderes hacia los amonitas que Yahvé, Dios omnisciente, omnipotente, creador, tenía con los israelitas. Es decir, según el comandante en jefe de las fuerzas israelíes, el montón de piedras les pudo haber dado a los amonitas tierras que estaban oficialmente reconocidas. Tanto que dices, te las quedas, muy bien, las tuyas te las dieron, yo me quedaré con los que me dieron los míos. Pero si es verdad lo que dice la doctrina, hay que fijarse. Pero, ¿puede uno siquiera pensar en algo como esto? ¿En que un montoncito de piedras le dio a los territorios? Pensamos y se nos dice por qué no leemos la Biblia, pero encuentras cosas así. Mira, la Biblia es un libro fascinante, no es ese ladrillo que se hizo para decir no, sí, entonces. Cuando la Biblia dice una cosa en realidad significa otra, también porque si no hacen esto. La Biblia dice esto. Volvamos al discurso inicial.
no sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo lo escribió, no sabemos cómo fue escrito, pero sabemos que los que están ahí, que no saben quiénes son, cuando decían una cosa querían decir otra, es decir, si hiciera una declaración como esa me enterrarían, pero esta es la declaración que ha mantenido la religión durante 2000 años. Y nos dicen, no se preocupen porque no pueden entenderlo. Lo explicaremos. A usted, no, basta, lo descubro yo solo, porque no soy un sabio, pero soy tan inteligente como los sabios. No más. Pero tengo una inteligencia igual a la de ellos, y cuando leo cosas, digamos que tiendo a entenderlos un poco. Y entonces no necesito explicaciones. Entonces cuando escucho que hay misterio en la Biblia, no, la Biblia es muy clara. El misterio necesariamente debe insertarse cuando quieres hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y es sobre esto que la religión trabaja, y es solo sobre esto que la religión puede trabajar, y de hecho, es solo sobre esto que incluso, digamos, los adversarios, no aquellos que realmente dicen que, en resumen, que debo detenerme, construyen sus tesis, porque si uno va a leer la Biblia dice esto, y sus tesis fallan no porque, como, gana Biglino, sino porque gana la Biblia que están escondiendo, pero entonces yo no he descubierto nada, o sea, ¿cómo? ¿Ves? Hago un trabajo de idiota, pero te lo digo de verdad. Trabajo de idiota. Estoy leyendo lo que está escrito ahí. Estoy manteniendo el pacto hasta ahora. No te he dado ninguna de mis interpretaciones. Estoy leyendo lo que está escrito en las Biblias que tienes en casa, y un trabajo más estúpido que ese no puede existir. Él dice, pero lo lees. Si entiendo, lo siento, te lo estoy leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lees? Pero porque si lo empiezas a leer, entonces no vienes a mis conferencias. Ya, voy a volver a andar en bicicleta porque no hay necesidad de alguien como yo, no hay necesidad mientras la gente. Ahora estamos en un nivel cultural donde uno lee y entiende. Hay que leer con un poco de calma, haciendo este tipo de razonamientos. Ahora bien, tal vez veamos otros, pero esto es todo. Así que cuando escucho a la gente decir, pero los otros eran de piedra, muy bien, entonces explícame la diferencia entre un hermano inteligente y un hermano estúpido. Explícame por qué. El comandante de campo de las fuerzas israelíes dice que tu montón de piedras te puede dar esas tierras y tú puedes conservarlas, mientras el Dios Todopoderoso me las da a mí, que tengo los mismos derechos y prerrogativas que tu montón de piedras. Génesis 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, que significa casa de él, y reside allí. Edifica en ese lugar un altar al Dios que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú. Como Dios dice, edificad un altar a ese Dios que se os ha aparecido. Pero, ¿hay algo más insensato? No es una tontería. Está escrito en hebreo que el plural Elohim, que es el grupo de Elohim, le dijo a Jacob que debes construir un altar, y luego está el término singular, a ese el que se te apareció mientras huías. Es decir, al que de nosotros se ha presentado a ti, tienes que edificarle un altar. Entre otras cosas que se te apareció, y aquí el verbo hebreo no significa, no ha aparecido, el verbo hebreo está en nifal, es decir, forma reflexiva pasiva que significa que se ha hecho ver a ti. No apareció. Cuando llevas 2 años sin ver a un amigo le dices, ¿cuánto tiempo hace que no me apareces? Le dices, ¿cuánto tiempo hace que no apareces? Aquí en hebreo es igual. Así que al que viste allí, debes hacer con él, porque es el quien te sigue. Por lo tanto, con ese él, que se le apareció a Jacob. Dice, si este Elohim está conmigo y me guarda en este viaje que yo estoy haciendo, y él me dará pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces él será mi Elohim, de lo contrario no. Es decir, si esto demuestra ser capaz de ayudarme bien, de lo contrario, diablos. Me dirijo a otro. Queriendo ser bueno, enumeré 23 Elohim diferentes. Inequívocamente diferentes. Entonces, como quiero ser bueno, 3 de estos pretendí que se podían unificar en uno,
o más bien 4, y se convirtieron en 20. Pero hay por lo menos 20, entonces cuando leas la Biblia, descubrirás que hay decenas. Pero yo solo para quitar toda discusión, porque entonces se hacen discusiones inútiles que solo hacen perder el tiempo. 20 diferentes son inequívocas, y las puedes encontrar por todas partes en pasajes bíblicos, y también son llamados por su nombre. El de este se llama Camos, el de este se llama Milcom, el de los sidonitas se llama Asera. Hay otro que se llama Dagón, están escritos, hay nombres en la Biblia, estos de aquí, además de llamarse así, también tenían epítetos. Por ejemplo, uno se llamaba Valpeor. Valpeor quiere decir señor de la exposición de los órganos sexuales, y leerás en la Biblia que él practicaba el sexo e hizo que su pueblo practicara el sexo. ¿Qué era lo que hacían estas personas aquí? Tanto es así, que estas personas, muchas veces renunciaban a Yahvé. Y se fueron con ese tipo porque es mejor hacer el amor que hacer la guerra, ya que Yahvé es definido en el libro del Éxodo, y traducido así, lo encuentras traducido así en las Biblias que tienes en casa, Ismilchama, es decir, hombre de guerra. Justamente eso hizo. Is significa individuo masculino, Milchama, de guerra. Él solo hizo eso en lugar de otra persona. Así que de vez en cuando iban a los de allí. Así que Baalpeor era un oponente Elohim de Yahvé. Cuando la teología se hizo cargo por completo y transformó a Yahvé en el Dios espiritual, obviamente en ese mundo allí, en el mundo de la trascendencia también creó a los antagonistas de Dios. Es decir, demonios, ¿de acuerdo? Bueno, Baalpeor en griego se transcribió a Valfegor y luego se convirtió en Belpegor, por lo que el nombre Belpegor no es más que la transposición de un epíteto de este. Baalpeor se ha convertido en Belpegor, que está totalmente inventado. Baalzabub, señor de las moscas, se ha convertido en Beelzebub. O sea, realmente tomaron e inventaron todo, o sea, reconstruyeron a partir de ahí lo que era concreto. Real, concreto, real. Y piensan que esta gente de aquí estaba toda para ser exterminada. Pero estos aquí eran hijos del hermano gemelo de Jacob. Del hermano gemelo. Y este aquí, por lo tanto, el hermano gemelo de Jacob, exactamente como Nacor no era un gemelo, sino el hermano de Abraham, fue tan estúpido que estos aquí se volvieron a su Elohim, que son montones de piedras, y no sabían que Jacob en cambio se dirigía a alguien que en cambio hablaba. Es decir, alguien que realmente existía, pero, incluso aquí, ¿cuánto tiempo se tarda en explicar y decir, ¿ves la diferencia entre el mío quien está aquí y si quieres te habla y tu montón de piedras? Pero esto es, la Biblia nos dice estas cosas aquí, y es extremadamente simple que nosotros también entendamos que no somos sabios, y que no siendo sabios, ni siquiera necesitamos usar las palabras de los sabios, y por lo tanto, hacemos una clara distinción, no entre monoteístas, enoteístas, no entre un inteligente y un idiota, si es el caso, pero las cosas no fueron así.